Gracia y paz sea con cada uno de ustedes, de Dios el Padre y de su Hijo Yeshua. Empezamos el día 22 del Omer. Este día inicia la semana de Netzach, es decir, la cuarta semana. Netzach significa siempre. Pon la imagen, por favor. Siempre, perpetuamente, ampliamente, eminencia, duradero, eterno, eternidad, perpetuidad. Así que vamos a ver en el recuadro siguiente. Tenemos ahí en el recuadro Netzach, eternidad, cuarta semana. Iniciamos día 22 del Omer. Así que, pero se le va a aderezar la primera, que es Gesed. La primera virtud que nos exige el Eterno, que es amor. Así que en este estudio vamos a analizar la eternidad, ¿sí? Porque es el día 22 del Omer y se junta con Gesed. Vamos a utilizar las dos. Lo que refiere a la misericordia hacia tu hermano para alcanzar el Netzach. La misericordia para tu hermano para alcanzar el Netzach, esa eternidad de esta semana. Sabemos que vamos a recibir la paga, ya sea bueno o sea malo. Ahora veremos un claro ejemplo de cómo se pierde el Netzach, esa eternidad, y cómo se convierte en castigo eterno. Vamos a caminar por la segunda carta del apóstol Pedro, y los historiadores afirman que esta carta va dirigida a los romanos, es decir, gentiles. Aquellos que no tienen raíces hebreas, que no conocen las potestades, y que están plantados en su nefesh, en su estado animal. A parecer, no solo a Pablo les habla así como animales, sí, no solo Pablo, sino también Pedro. Y Pablo, donde nos dice que les habla como nefesh, como animales, que están en un estado animal, porque es lo que nos refleja. Ahorita vamos a llegar hasta el versículo 14, pero de segunda de Pedro, capítulo 2, pero vamos a ver dónde lo dice Pablo. Fíjense bien, siguiente imagen. En la carta de Tito, dirigida hacia Tito, capítulo 1, versículo 12, dice: dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. ¿Malas qué? Bestias. Es decir, eso es un gentil. Así que caminemos por segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1, vamos a leer hasta el 14, para ver cómo se pierde ese premio de Netzach, lo eterno. Imagen. Falsos profetas y falsos maestros. Dice el versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que van a introducir encubiertamente herejías destructoras, y es más, aún negarán al Señor que los compró, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Falsos maestros, se lo estoy resaltando, falsos maestros, herejía destructora, y que nos compró. Van a negar que nos compró, porque ellos piensan que ciertamente el valor, algunos piensan que el valor no es el mismo, algunos otros piensan, sí, que comprar refiere a otra cosa, no entienden que es el pago de la infracción a la ley. Pedro nos está advirtiendo y nos está poniendo un foco de alerta que habrá falsos maestros y falsos profetas. Así que tú tienes que revisar, si no, ¿quién te está instruyendo? Uno de estos falsos. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro te está llamando la atención? Porque tú vas a dar cuentas. Tú vas a entregar cuentas de ti mismo, de nadie más. De ti mismo vas a dar cuentas. Porque así está escrito, cada uno dará cuenta de sí mismo. ¿Dónde está escrito? Romanos 14, 12, Pablo lo está explicando. Siguiente. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. ¿Para qué? Así mismo nos está reflejando. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de uno mismo. ¿Sí?
para que recibamos la paga, para que recibamos el premio o castigo. Dios juzgará todas nuestras obras. Asimismo, Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, siguiente, nos está reflejando, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que consideremos cuidar lo que recibimos, lo que compartimos también, si es verdad o es mentira. Siguiente. Segunda de Pedro 2:2. Y muchos seguirán sus disoluciones. Si se dan cuenta, ahí está resaltado disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Para entender la palabra que nos está dando Pedro, vamos a ver qué significa disolución. El Strong nos está dando la información precisa, siguiente, de disolución. Dice, esa disolución, dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser blasfemado? Porque dice la palabra apoleia, disolución. ¿Se dan cuenta? Se los puse en amarillo. Espero y se vea claro en sus pantallas. Apoleia, es decir, dice así, y muchos seguirán, y muchos van a seguir para perdición, desperdicio, destrucción, disolución, y más abajo dice, está en amarillo, la parte de hasta abajo dice ruina eterna, ruina eterna. Entonces, ¿cómo está diciendo Pedro? Porque muchos seguirán la ruina eterna. ¿La ruina qué? Eterna. Netzach. Netzach. Quiero que entendamos que esto no es un juego, ni una escuelita dominical. Esto es serio. Está en juego tu Netzach, está en juego tu eternidad. Solo porque no tienes cuidado de estos mentirosos, de estos falsos profetas y falsos maestros. Pero vamos a ver sus características de estos falsos maestros o falsos profetas. ¿Para qué? Tú mismo, hoy en día, ¿cómo los identificas? Porque hoy en día les dicen sacerdotes, pastores, ¿sí? O de moda, apóstoles. Vamos a revisar si estos tienen estas características. Versículo 3 de Pedro, siguiente. Dice así, y por avaricia harán mercadería de ustedes. Hoy en día se ve esto. ¿Cómo? Con palabras fingidas, sobre las tales, ya de largo tiempo la condenación no tarda y su perdición no se duerme. Hoy en día esto se le llama, para que vean que sí sigue, que es verdad, dice, por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. ¿Pueden ver? Hoy en día le llaman diezmo, limosna, primicia, talento, pacto, promesa, etc. ¿Sí? Diezmo. Bueno, ¿por qué? Vamos con el diezmo. Y ahorita vemos los demás. Diezmo, porque no sé de dónde lo pasaron de un sacerdocio de mandamiento levítico a un pastorado, a un pastor sin ley. O sea, aborrecen su ley, pero sí toman el diezmo que está en la ley, porque fue con mandamiento solo a los hijos de Leví. ¿Sí? Y aparte que ninguna práctica del diezmo, como lo piden, lo hicieron los apóstoles, ni siquiera en la ley. ¿Sí? La limosna, como lo acostumbra la iglesia católica que pasan a pedir limosna, no es para la iglesia, es para el necesitado. ¿Sí? Las otras como primicia, eso lo exigen mucho en las iglesias, tu primicia, llévasela. ¿Sí? Talento. Bueno, en primicia, déjenme decirles que no entienden, y eso sí se montan de eso, pero no lo explican tal cual como debe de ser. Y el talento, te dicen que vas a vender talento, tu talento, tú vas a dar tu talento, tú vas a exprimir tu talento para dar dinero a la iglesia. ¿Se dan cuenta cómo sí cumple que dice, y por avaricia harán mercadería de ustedes? Pactos, pacta con Dios. Promesas, prométele a Dios y dale. Son
la escritura torcida, como dice Pedro, son mentiras ingeniosas para apoderarse de tu dinero. Así que tú revisa si con los que te estás reuniendo están haciendo todo esto. Porque está en juego tu netzach, está en juego tu eternidad, porque te están engañando. Suena muy real. La mentira sale de adentro. Así que ten cuidado. ¿Por qué? Versículo 4. Porque no creas que porque ellos lo hicieron, tú vas a quedar eximido. No, porque tú los estás siguiendo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que infringieron la ley, que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados hasta el juicio. Los tiene prisioneros. Esos perdieron su netzach. ¿Por qué? Porque enseñaron a los hombres cosas prohibidas, secretos de cómo matar, el maquillaje para seducir, ¿sí? A forjar armas para matar a tu prójimo, cómo usar las plantas en beneficio de ellos y en maleficio para los demás, para hacer daño al prójimo. Y eso los condenó, perdieron su netzach, por infringir, por pecar, por infringir la ley de Dios. Pero no solo los ángeles. Veamos el siguiente versículo, el 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, es decir, son 8, trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si vemos, trajo el diluvio por impíos. La palabra impío refiere del griego, siguiente, acebes. Acebes, 765, acebes, impío. Estamos en la carta de Pedro, obviamente está en griego. Ahí vemos la palabra original en griego. ¿Sí? Esto se adjudica la palabra acebes, impío, impíos, infieles, impíos, malvados. ¿Sí? Recuerden que fidelidad, es decir, que es fidelidad a Dios, y son impíos, son infieles, del griego acebes. Y si vemos abajito, el 765 mismo acebes, dice, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pedro? Sobre el mundo de los impíos, es decir, sobre el mundo de los que no respetan propiamente, falta de reverencia, si no tienen el debido respeto, es decir, no honran lo sagrado. ¿Me explico? Por no respetar, eres un acebes, es decir, eres un impío, si no respetas los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios. Y tú me dirás, ¿por qué destruye a un mundo sin ley? Porque sin ley se pierden. Ahí está el ejemplo. Fíjense, otro ejemplo que nos da Pedro, de los ángeles, ahora el diluvio de Noé. Ahora vamos a ver otro ejemplo, el versículo 6 siguiente. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, la redujo a cenizas y poniéndoles de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, es un ejemplo para los que viven impíamente. Podemos ver que a Sodoma y Gomorra los pone como ejemplo de vivir sin ley, o más bien desafiando lo que Dios considera bueno, como su ley, como sus mandamientos. Es decir, los que están sin ley y predican una vida sin ley, están como Sodoma y Gomorra. Tú me vas a decir, ay, no exageres. Pero hoy en día hay iglesias conformadas por homosexuales, por rockeros, por gente que no deja sus malos deseos para atraer más gente. Y tú eres en la escritura donde dice que Pablo se hizo como a los judíos para atraer más gente, y como a los gentiles para atraer más gente. No, Pablo no se transformaba, no era un transformer o un hipócrita que se disfrazaba. Esa palabra no la entienden de primera carta a los Corintios, capítulo 9. Eso les explicaré en otra ocasión. ¿Por qué dice que se hace como los judíos y como los gentiles? No está hablando de una transformación. Está hablando de pago de ofrenda. Que a la ley, ante la ley al judío sí se lo cobraba.
pero ante el gentil no se lo cobraba, aunque sea su derecho de no pondrás bozal al buey que trilla, no se lo cobraba. Entonces, para judío como judío, y para los gentiles no les aplicaba esa ley, les aplicaba la ley de Cristo, que aplica la ley de Cristo, que es el perdón de las faltas. Esa es la ley de Cristo, llevar la carga a los unos de los otros, así cumples la ley de Cristo. Entonces, hoy en día están tan perdidos en este aspecto que ya hasta homosexualismo hay, ¿sí? Hay iglesias lideradas por pedófilos. Ahí está. Hay templos dirigidos por fornicarios. Y ninguno de ellos enseña a cuidar los mandamientos de Dios. Es más, ni siquiera se lo saben. Ni siquiera se saben los mandamientos, los 10 mandamientos. He preguntado a gente que lleva muchos años, supuestamente en el Evangelio, y les he preguntado, dime los 10 mandamientos, y no se lo saben. Imagínense. Y eso se están enseñando. Y de esos te estás alimentando. Versículo siguiente, versículo 7. Pero el Eterno dice, y libró al justo Lot. Justo es el que obedece los mandamientos de Dios y obedece los mandamientos del hombre. Fíjense bien, porque estaba abrumado de la nefanda conducta de los malvados. Nefanda significa que resulta abominable por ir contra la moral y la ética. O sea, imagínense, era algo abominable lo que hacían los de Sodoma y Gomorra. Morales en su comportamiento humano. Ética refiere a disciplina, es decir, podemos ver que era algo abominable contra su moral, contra la ética, contra su comportamiento humano, contra esa disciplina que deben de llevar. Para eso eran abominables, eran nefandos. Hasta aquí podemos ver cómo se puede perder la salvación eterna. El eterno Netzach, por su comportamiento y disciplina, podemos ver que aún Dios, ¿sí?, cómo libra al justo, ¿sí?, cómo libra al justo. Y eso lo vemos, pero a la vez que lo libra al justo Lot, aplicando Gesed, porque los ojos de Dios están sobre los que le temen. Salmo 33, 18, para que veamos que es verdad. Y aquí el ojo del Eterno sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. ¿No les suena? Tienes que ser justo obedeciendo mandamientos de Dios y mandamientos de los hombres, ¿sí? Los que impone, porque como dice la carta a los Romanos, capítulo 13, nos enseña que debemos de obedecer a las autoridades, porque Pablo se está montando de lo que debemos de obedecer, porque todo está impuesto por Dios, son leyes, tenemos que obedecer. Como un buen justo, tienes que obedecer las leyes de los hombres y tienes que obedecer las leyes de Dios para que te dé vida en tiempo de hambre, es decir, en estas pandemias, en esto que está aconteciendo. Así que vamos a ver cómo sucedió esto de Lot, ¿sí? El cómo aplicó y cómo podemos aplicar nosotros este Gesed en este día 22 del Omer. Vamos a ver Génesis 19 desde el 15 al 16. Siguiente. Dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciéndole, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. 16. Y deteniéndose, aquí está la clave. Y deteniéndose él, los varones lo tomaron de la mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus 2 hijas, y según las misericordias del Eterno, para con él, aquí aplica la Gesed. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. La palabra deteniéndose es la palabra mahán. Siguiente. Deteneos, deteniéndose, detuvieron a la pregunta, a vacilar, vaciló. Así nosotros debemos de arrebatar del castigo, instruyendo en verdad, ¿sí?, cuidando los mandamientos, haciendo gente justa, exhortándolos con Torah, con instrucción, tomándolos de la mano, así como los ángeles tomaron a Lot, tomándolos de la mano, ¿sí?, de su manita, cruzándolos de las tinieblas a la luz, ¿sí?, que es la Torah, hacia lo eterno, hacia el Netzach de esta semana que iniciamos. Así vamos a aplicar este 22 del Omer, ¿sí?, tanto como Netzach, dándoles la eternidad, la salvación, y expresando amor, misericordia, que es Gesed en este día, ¿sí?, tomándolos de la mano, instruyéndolos.
Así vamos a aplicar este día. Versículo siguiente, 8. Porque este justo que estaba morando entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Qué es un acto inicuo? Un inicuo es un sin ley. Del griego anomos. Nomos significa ley. Y cuando le agregas la A, del griego significa que es sin. Entonces, sin ley. Siguiente, para que veamos la. Del Strong 459. Anomos. Ley, inicuos. Eso viene de iniquidad, no sin ley. Y recuerdan, les decía, muchos dicen, es que es tu iniquidad, sí, es tu falta de tener una ley. Por eso eres libertino. Anomos, ley, inicuos, injustos, ilegal. Eres ilegal. Así como los que caminan en Estados Unidos que no son legales. Y no, ¿por qué? Porque no obedeces la ley de Estados Unidos. Porque eres un sin ley. Así muchos andan. Un sin ley. Malos hasta el último. Se los estoy marcando con amarillo para que resalte esta palabra inicuo. Entonces, ¿qué es lo que le afligía a Lot? Que no obedecían los mandamientos de Dios. Eran unos inicuos. ¿Sí? Eso afligía cada día su alma. ¿Sí? Viendo y oyendo sus hechos. Imagínense qué escuchaba. Inicuos, sin ley. Pregúntate, ¿eres un sin ley? ¿Conoces la ley de Dios? ¿Conoces los 613 preceptos? ¿Conoces los 10 mínimos, los 10 de memoria? Podemos ver que los de Sodoma eran unos sin ley, y vivir sin ley es vivir en libertinaje. ¿Sí? De hecho, un abuso espantoso sexual le llaman sodomía. Les digo, les repito, esos líderes liderean, ¿sí? Y no les importa, siguen liderando y ustedes siguen participando de eso que ellos están haciendo. O sea, ¿qué gente los está liderando? Esta gente que dice Pedro que tengan cuidado porque te quita tu netzach. ¿Pedófilos? ¿Fornicarios? ¿Adúlteros? ¿Afeminados? Eso es lo que era Sodoma. Porque eran ángeles, eran varones y eran forma de varón y querían abusar de ellos, los hombres de ahí. No creo que sean las mujeres, igual y sí. Tienes que tener cuidado en lo que crees y lo que tú mismo estás aprobando. Hoy en día hay mucha congregación con estas condiciones. Versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Vamos a aplicar aquí lo que nos está instruyendo Pedro. Vamos a ver cómo Pedro lo hace. Pedro nos está explicando que en tiempo presente Dios nos libra de la tentación a los piadosos. Es decir, del griego eusebes, que refiere a temerosos y obedientes a Dios. Sabe guardar de la tentación, ¿sí? Y nos deja ver, que el fin de los injustos, ¿sí? De los sin ley, que serán castigados hasta el juicio. Y recordemos que el juicio significa ley divina, ¿sí? Porque Dios va a aplicar su ley. Versículo siguiente. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, su estado animal, andan en concupiscencia. La palabra concupiscencia es deseos e inmundicia, y desprecian el señorío. Es decir, el señorío es el gobierno de Dios. Sí, son atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y mientras que los ángeles, el 11, que son mayores en fuerza y en potencia, ellos ni siquiera pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Hoy en día no dejan de atar al diablo. No sé con qué lo atan, pues al parecer siempre se suelta.
No sé cuántas veces ya lo mandaron al infierno y siempre vuelve. Porque la escritura nos está enseñando que en Apocalipsis él será enviado, ¿sí?, a un castigo eterno, ¿sí? Pero como dice el siguiente versículo, el 12, estos hablan mal de cosas que no entienden, como animales, aquí está lo que les decía, como animales irracionales, como animales, ¿ven? Están en su estado de nefesh, como en la carta de Pablo a Tito dice los cretenses, ¿no? Malas bestias. Estos son nacidos para presa y destrucción. Perecerán en su propia perdición por inicuos, por sin ley. Recibiendo el galardón de su injusticia, de su iniquidad. Eso es lo que van a recibir. Lo que les digo, en su Netzach, tú recibes lo bueno o lo malo, lo que tú mereces. Ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos de deleites cada día, se lo estoy poniendo en amarillo con resaltado en negritas, ¿sí? Porque estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. O sea, son con los que te sientas a comer, con los que siempre participas en sus cosas. Hoy vemos predicadores de la prosperidad y se cumple la escritura, ¿sí?, deleitándose en sus lujos cada día. Mientras que muchos viven en pobreza, a veces extrema. Adornan templos con oro. Algunos traen carros o camionetas lujosas del año. O trajes, vestimenta muy cara. ¿Sí? Te exigen una ofrenda, cuando se presentan te exigen una ofrenda con una cantidad exagerada. Y le dicen ofrenda de amor. Piden hoteles lujosos para visitar, o como dijeron que no sé en qué ciudad le prohibieron al Papa que llegara, que viniera. ¿Por qué? Porque piden una cantidad muy extrema. Eso es avaricia. Y por avaricia harán mercadería de ustedes. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. ¿Eres un inconstante? Eres un inconstante, es lo que debes de pensar, porque está en juego tu Netzach, está en juego tu eternidad. Tienen el corazón habituado a la codicia. Eso es lo que te estoy diciendo. Fíjate bien, nada más fíjate bien cómo vives tú y cómo viven ellos. ¿Qué carro traes tú y qué carro traen ellos? Eso si tienes carro. Están habituados a la codicia y son hijos de maldición. Si en donde te congregas te piden diezmo, ni siquiera escudriñan la escritura. No tienen idea de lo que dice de diezmo. No lo practican como lo enseña la ley. En el Nuevo Testamento, como lo llaman, tampoco se aplica el diezmo. Solo se aplican ofrendas y la sedecá, que refiere al necesitado. Y la ofrenda al que trabaja bien. Imagínense si a los apóstoles los envía y les dice: no lleven dobles guarache, doble túnica, no lleven ni siquiera dinero, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Te das cuenta? No tiene nada que ver con lo que hoy hacen. Le llaman que Dios va a prosperar. Sí, ellos son los que prosperan. Imagínense, de 10 personas, nada más cuánto recolectan de un diezmo. Y ahora estamos hablando de miles de personas. Por eso viven así. Porque por avaricia hacen mercadería de ustedes, torciendo la escritura y engañándolos, sacándolos de su Netzach, de su eternidad. Este día 22 del Omer vamos a cuidar, ¿sí? Escuchemos la escritura, porque Dios usó a Pedro para exhortar y que nos cuidemos de este tipo de personas, de estos falsos maestros, de estos falsos profetas. Usemos esta arma para identificar, ya que nos está dando sus características, para que cuidemos nuestra salvación, cuidemos de quién estamos aprendiendo, para que nuestra Netzach, es decir, nuestro premio eterno, no se convierta en un castigo eterno, porque Dios no va a perdonar a los inicuos, no va a perdonar a los desobedientes, no va a perdonar a los sin ley. Apliquemos el Gesed para con nuestro prójimo, así como Dios lo hizo para con Lot, tomándolo de la mano y poniéndolo a salvo.
Toma nota. Cuida de quién aprendes, porque tú eres el que vas a dar cuenta, ¿sí? Y está en juego tu eternidad, tu netzach. Y debes de ayudar a tu hermano. Si lo ves titubear, si lo ves dudar, así como Lot, usa la Gesed, usa el amor como Dios con Lot. Es lo que debemos de aplicar en este día 22 del Omer. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemisbotav, vetzivanu al sefirat haomer. Bendito eres, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas por medio de tus preceptos y nos ordenaste todo lo referente al conteo del Omer. Tercer semana, primer día del Omer, es decir, día 22 del Omer. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.